Entonces, se suele recomendar el proceso quirúrgico en estadios avanzados para intervenir los tendones lesionados. El médico especialista en pie y tobillo determina el procedimiento necesario y apropiado para la condición y el estilo de vida que lleva el paciente. Y después de la cirugía, el proceso de rehabilitación con fisioterapia es fundamental para la recuperación. Muy bien. Entre las lesiones que se pueden encontrar en cuanto al tobillo y pie, también tenemos a las fracturas del pie, que suelen ser bastante comunes. Esto se hace referencia a una lesión más grave que acontece en el pie y consiste en una ruptura de uno o más huesos del pie, que van desde el tarso hasta los huesos metatarsianos de los dedos de los pies. Generalmente esta lesión ocurre como resultado de accidentes, pero también como resultado de una sobrecarga frecuente en los deportes o actividades de estrés físico. En cuanto a los síntomas, cuando se presenta una fractura abierta se puede identificar claramente. Hay una herida abierta y el hueso está visible. Cuando hay fracturas por estrés en los metatarsianos, solo se notan gradualmente, mientras que una fractura intraarticular del calcáneo provoca dolor agudo insoportable y pérdida de la función de descarga del pie. También, como en toda fractura, se presenta hinchazón, edema visible, hay falta de movilidad o movilidad excesiva del sitio de la fractura, hay una deformación o desalineación de la articulación, arco del pie o dedo del pie deformado, y también se presentan ruidos de frotamiento en el punto de la ruptura. Función y movilidad restringidas notables al intentar pararse o caminar, evidentemente porque ella no va a tener ese apoyo o sustentación, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe, adelante. Perfecto. Sí. En cuanto a las causas de las fracturas del pie, tenemos una carga excesiva en caso de caída, golpe o impacto. Estas situaciones son frecuentes en accidentes automovilísticos, al saltar sobre una altura considerable y en accidentes domésticos. Hay sobrecarga repetida cuando se presenta una fractura por estrés. Cuando hablamos de fracturas por estrés, entonces hablamos de una sobrecarga repetida. Están relacionados a movimientos o sobrecargas repetidas durante la ejecución de actividades deportivas, por lo que suele presentarse en deportistas como futbolistas, corredores, tenistas o basquetbolistas. En cuanto al debilitamiento del tejido óseo relacionado con alguna enfermedad subyacente o fractura patológica, las cuales ocurren como resultado de una fuerza comparativamente baja cuando hay un traumatismo menor, en un hueso que un hueso sano soportaría con facilidad. Evidentemente, cuando hay una patología de base, entonces estas pueden ir debilitando al tejido óseo y entonces, por qué sé yo, se tropezó por una piedra, se fracturó. En ese caso, hacer relación cuando uno con o sea, una persona sana que usualmente se tropieza con una piedra, no se fracturaría el pie, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hace esa comparación de que cuando hay pacientes con patologías de base, entonces en esos casos, un traumatismo insignificante en este caso puede ocasionarle una fractura. Las enfermedades que debilitan el tejido óseo. Estas son la osteoporosis, metástasis, tumores
trastornos metabólicos como la diabetes y enfermedades hereditarias como osteogénesis imperfecta, para que tengan en cuenta. ¿Cómo prevenir las fracturas del pie? Hay que brindarle protección a los huesos de los pies mediante el uso de un buen calzado, adaptado a las características físicas del pie y las necesidades de la persona que lo usa en caso de ser deportista o trabajador de obras. Usualmente los trabajadores de obras usan esos zapatones, y justamente para evitar también ciertos accidentes. Si quiere comenzar una actividad deportiva relativamente exigente, le recomendamos realizar un entrenamiento progresivo desde los primeros niveles de intensidad para permitirle a su cuerpo que se adapte a las nuevas cargas de entrenamiento. Consumir alimentos o suplementos que contengan vitamina D, calcio y omega 3. Mantener un sano estilo de vida que no involucre el consumo de alcohol y tabaco, y tampoco tabaco, cigarrillo, ¿verdad? Realizar un entrenamiento enfocado en la ganancia de fuerza muscular, que es muy importante. Propiocepción, equilibrio, coordinación en los miembros inferiores. Ganar esa fuerza muscular. Y en cuanto a la propiocepción, equilibrio y coordinación, es muy importante, porque uno cuando tiene una buena propiocepción también puede evitar ciertos accidentes, ciertas lesiones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pacientes que tienden a lesionarse por caídas o por una mala pisada, entonces reforzando esa fuerza muscular también estamos trabajando la parte ósea, esa sustentación también de pasos. Y el tratamiento en estos casos suele ser reducción manual cuando hay algún desplazamiento en cuanto a su fractura. Si hay desplazamiento, entonces se hace una reducción manual que lo realiza el traumatólogo, solo el traumatólogo. Inmovilización del miembro afectado, esto puede darse con férulas, con yesos. Analgésicos como los AINES, en este caso, por ejemplo, los ibuprofenos, el diclofenac. Una vez confirmada la consolidación de la fractura, el especialista retira la inmovilización y refiere al paciente a fisioterapia para recuperar la funcionalidad del miembro lesionado. Y vamos a terminar, creo que sí, terminamos con esta patología. Esta patología, por cierto, me hizo ver las estrellas meses atrás. Es una lesión increíblemente dolorosa. Yo tengo sesamoiditis e incluso como profesional yo no conocía esta patología hasta que yo tengo esta patología, mejor dicho. Cuando me diagnosticaron esto, yo ahí le caché la onda. Tuve que investigar sobre eso y es bastante tediosa. Esta patología no es una patología muy conocida, pero como les vengo diciendo, siempre hacen relación, siempre se confunden los diagnósticos, ¿verdad? Y evidentemente cuando no nos realizamos unos estudios complementarios, es difícil saber a ciencia cierta qué puede ser o qué es lo que está pasando, o si es o no es esta u aquella patología, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a mí me pasó también? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Para conocer un poco de dónde viene esa palabra sesamoiditis. Este sería el hueso sesamoide. Todos tenemos ese huesito. Son dos pequeños huesos que están por debajo de la zona de la articulación metatarso-falángica. Está en esta disposición y de ahí parten los tendones también
de los tendones del pie, ¿verdad? Bueno, en este caso, la sesamoiditis, por su terminación itis, ¿verdad? Nos hace relación a una inflamación. Entonces, es una inflamación del hueso sesamoide. En este caso, no precisamente el hueso es el que se inflama, sino la vaina que cubre ese hueso, ¿verdad? Ok. Es una especie de rótula muy pequeña y tenemos dos debajo de cada uno de nuestros dedos gordos y en algunas personas existen huesos sesamoideos debajo del segundo metatarsiano, que sería el segundo dedo del pie, que sería esta zona. Ok. Y el quinto metatarsiano, ¿verdad? Que sería esta zona. Se llama sesamoideo debido a la palabra latina sésamo, que destaca su similitud con las semillas del sésamo. Los huesos sesamoideos se forman como respuesta a la intención y a la tensión, y su objetivo principal es proveer una superficie suave para el tendón del músculo al que esté unido el sesamoide. En este caso, creo este sería el flexor del dedo gordo, el músculo. Ok, unido al sesamoideo. En el pie, los sesamoideos están conectados al músculo flexor corto del dedo gordo. Sí, justamente había sido desde aquí. La sesamoiditis entonces viene de la unión de dos raíces, sesamoid, que se refiere al hueso sesamoideo, e itis, que es un sufijo que denota inflamación. La sesamoiditis es entonces la inflamación de los sesamoideos, la cual es bastante común. Como les decía, esta es una patología relativamente nueva, pero que siempre se da en los pacientes. ¿Qué pasa? Que se suele confundir por la similitud de los síntomas, se pueden incluso confundir con un hallux valgus, que sería el famoso juanete. Entonces, hay pacientes que tienen esa lesión en esa zona y entonces relacionan con un juanete, o hay pacientes que incluso tienen esa disposición, ese hallux valgus, entonces ya hacen relación directa con esa patología y no con la sesamoiditis. Esto porque no se realiza un estudio pertinente para eso. Ok. En cuanto a las causas, se produce principalmente por un traumatismo directo en la zona del hueso sesamoideo. Suele ser frecuente ver a deportistas como jugadores de fútbol o bailarines que aterrizan mal sus saltos y el impacto lo recibe justo el hueso sesamoideo, por lo que se inflama. A mí, por ejemplo, me pasó esto. Justamente es algo que yo siempre les vengo diciendo y repitiendo, el uso del calzado, ¿verdad? Bueno, yo usé un calzado que usualmente utilizaba para realizar musculación en el gimnasio, pero en ese tiempo venía yo realizando entrenamiento deportivo o entrenamiento funcional, perdón. Y entonces terminaba yo mi rutina de ejercicios de musculación y pasaba a hacer mi funcional con el calzado que yo uso para hacer musculación, que era un championcito bajito en este caso, no recibe impacto. Entonces justamente el impacto era directamente sobre ese hueso y fue lo que me ocasionó esta patología. No precisamente se produce en el momento, sino con el tiempo, a raíz de microtraumas repetitivos. Yo vine realizando eso 4 meses de seguido, la misma cosa con el mismo champión y demás, ¿verdad? Y que fue lo que ocasionó. No te va a ocasionar eso en un mes que estabas haciendo la misma rutina, ¿verdad? Entonces, tiene también su proceso de cronicidad y su proceso de evolución. Ok. En los que la presión, deportes en los que la presión y fricción constante del hueso sesamoideo
lesiona al mismo, ¿verdad? Los trabajos prolongados en superficies duras pueden provocar esta patología. Y en cuanto a los síntomas, tenemos rigidez y dolor en el dedo del pie. La persona con sesamoiditis tiene la sensación de que camina sobre una piedra en el calzado. Además de no soportar estar de pie o caminar largas distancias debido a que el dolor debajo del dedo gordo empeora. Hecho que a su vez puede empeorar con un calzado que no sea el adecuado a la talla de la persona. Usualmente cuando usamos calzados, qué sé yo, un calzado un número más chico, o es lo que justamente tiende a ocasionar también esta, no descansa, no estrangulamos ahí el pie, ¿verdad? Una persona con sesamoiditis adopta una manera de caminar diferente para evitar el dolor. Esto nosotros le solemos llamar marcha antálgica, que se da por dolor, ¿verdad? Entonces, si me duele el dedo gordo del pie, yo voy a caminar con el pie supinado, o sea, con el borde lateral del pie, para no hacer presión sobre el dedo gordo, ¿verdad? Intenta apoyar el antepié lo menos posible para reducir el peso sobre el dedo gordo. Si el origen de la sesamoiditis fue un trauma severo, se puede presenciar enrojecimiento, hinchazón, aumento de la temperatura en el área, que es característico de la presencia de inflamación. Usualmente se inflama como un sapo, hablando mal y pronto. Hay mucho dolor. Evidentemente limita muchísimo el movimiento. El dedo se queda en flexión porque al inflamarse, el dedo se queda cortado y se queda en extensión. Entonces, no podemos realizar ese movimiento completo del dedo gordo. El tratamiento de la sesamoiditis puede tardar hasta 6 meses resolver una sesamoiditis. Y es necesario que la persona que la padece sea extremadamente paciente para recuperarse en su totalidad. Tiene una solución. Por lo general, el médico indica drogas antiinflamatorias para disminuir la inflamación y enseguida remite a la persona al fisioterapeuta. El fisioterapeuta buscará disminuir el dolor y la inflamación. Y en algunos casos, cuando ya es un caso muy agravado, que fue el mío, por ejemplo, se aplican inyecciones de algún anestésico esteroideo que funciona para aliviar el dolor. A mí me había indicado el traumatólogo un inyectable que tenía, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Era un medicamento muy fuerte. Se utiliza más bien en casos de pacientes con tiroides, por ejemplo. Son fármacos muy fuertes y evidentemente que valga la aclaración que es para un dolor bastante fuerte. Ok. Aquí tenemos la bibliografía de todo lo desarrollado el día de hoy. Entonces, de repente, si quieren abordar un poco más o quieren investigar un poco más, pueden acceder a estas bibliografías, a estos enlaces para poder profundizar un poco más sobre los temas. ¿Está bien? También les pueden ayudar estos enlaces para poder estudiar. Creo que el próximo sábado es nuestra última clase. Y entonces también les va a servir como ayuda